sembrando tu paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen la alegría, Señor, cantando, vienen una alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, vamos disponiéndonos a celebrar la misa de este domingo, Día del Señor, poniendo toda nuestra fe, toda nuestra devoción para ofrecerle esta acción de gracias a Dios. Para disponernos, reconozcamos pecadores, diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, sé propicio con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que Señor Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Utilizando las entrañables imágenes del pastor y del rebaño, Jeremías transmite un mensaje condenatorio a los dirigentes del pueblo. Vendrá un día en que Israel tendrá un rey justo y prudente que logrará implantar la justicia y el derecho. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos.
para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán, ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas obscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. San Pablo nos recuerda que Cristo con su muerte ha venido a acabar con todos los obstáculos en la comunión con Dios y con los hermanos. Él es nuestra paz y quiere reconciliarnos por su sangre redentora. Estemos atentos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera de los que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Los apóstoles, aprendices de pastores, solo pueden hallar su descanso en el trato íntimo con el verdadero pastor. Solo así podrán imitar a Jesús en su permanente solicitud por todos aquellos que andan como ovejas sin pastor. Nos ponemos de pie y cantemos el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya,
Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los pastores volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y lo reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Pues hermanos, hoy en el Evangelio donde narra el regreso de los apóstoles después de haber ido a misionar, enviados por Jesús. En días pasados escuchamos ese trozo del Evangelio donde Jesús los envió de dos en dos, los envió a evangelizar, dándoles hasta algunas normas, algunos consejos importantes que tenían que hacer. Y hoy es el regreso. Dice el Evangelio que se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho, todo lo que habían enseñado. Estaban contando sus experiencias de esa primera evangelización que habían hecho, que habían ido a muchos pueblos, que habían estado enseñando y también haciendo milagros, porque también llevaban ese poder para expulsar a los demonios, para curar a los enfermos, para anunciar el reino de Dios. Pero Jesús, después de estar ahí escuchándolos, todo lo que le platicaban, de todas sus experiencias, les hace una propuesta. Les dice: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Y el evangelista hace una anotación aquí diciendo: porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Era una actividad siempre ardua, siempre continua, muy pesada la actividad que tenían de este anuncio, de esta evangelización. Por eso Jesús también compadeció de sus discípulos, pero los invita: vamos a un lugar tranquilo, para que descansen un poco, para que podamos seguir platicando, para estar en esa intimidad que siempre es tan importante para un misionero, esa relación cercana con Jesús. Y les pidió que se embarcaran, que se lo llevaran. El lago de Genesaret es un lago mucho más grande que el lago de Chapala, y para irse de un poblado a otro era más fácil. Dos pueblos que estaban alrededor del lago de Genesaret, era fácil tomar una barca y atravesar hasta el otro lado. Y subieron, pero se dieron cuenta mucha gente de que se habían ido, que se habían subido a la barca, y más o menos intuyeron para dónde iban, y dice que se fueron corriendo de muchos poblados, de muchos lugares, se fueron rodeando, caminando, se fueron y llegaron antes que ellos, llegaron al lugar a donde iban. Cuando Jesús desembarcó, ya había una multitud muy grande. Es importante, hermanos, que notemos de veras cómo Jesús había cautivado a tanta gente.
que estaban deseosos de verlo, de escucharlo, estaban deseosos. No se puede explicar por qué son capaces hasta de irse caminando, de irse a pie, irse corriendo a ese lugar a donde iban para encontrarlo. Les había cautivado la persona de Jesús, había causado una impresión muy fuerte, muy grande, y estaban deseosos de oírlo, de verlo, de estar con él. Por eso, pues, se deciden a ir a pie hasta ese lugar a donde, pues, habían intuido que iban a ir, por donde iba la barca. Y Jesús, pues, al desembarcar, vio esa numerosa multitud, que era muchísima gente la que ya estaba esperándolo, y se compadeció de ellos. Así lo dice, pues, también el Evangelio. Se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Es decir, no tenían una guía, no tenían quien les enseñara, quien los fuera guiando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Jesús sale allá a relucir en su corazón de pastor, sale a tratar de siempre cuidar, de proteger, de conducir a sus ovejas. Y por eso, pues, se quedó. Adiós paseo, adiós descanso, adiós todo para él y para sus discípulos, porque se pusieron, pues, a enseñar, se pusieron allí a transmitirles esta buena nueva que esta gente necesitaba. Hermanos, pues hoy se nos pide, sobre todo, que ojalá nazca en nosotros, pues, este deseo grande de estar con Jesús, de verlo, de escucharlo, de estar con él. Y tenemos, pues, que poner algo de nuestra parte, ir, acercarnos a él. Se ocupa también un esfuerzo nuestro. Si no lo hacemos, pues estamos nosotros desperdiciando muchas oportunidades para poder encontrarnos con el Señor y que Él nos guíe como sus ovejas que somos, que nos vaya indicando el camino, que estemos atentos a su palabra, a lo que Él nos invita para poder llegar al reino de los cielos. Siempre ha sido, pues, su programa, siempre ha sido su intención, el proponernos a nosotros un camino para poder llegar hasta el reino de los cielos, hasta el cielo. Esta es precisamente nuestra meta. Y el Señor Jesús siempre ha estado, pues, atento, y como pastor, como un buen pastor, siempre puede ponernos en lugares tranquilos, puede ponernos donde comer, donde beber, donde descansar. Nos pone como sus ovejas en lugares en donde podamos tranquilamente ir viviendo nuestra vida, pero con un gran sentido, que estemos siempre viendo por dónde vamos, hacia dónde vamos. La primera lectura hoy, hasta escuchábamos una reflexión del profeta Jeremías contra los malos pastores, que dice sobre todo el profeta: ay de aquellos pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño. Es, pues, una tarea importante que tienen los pastores, en lugar de dispersar, de unir, de convocar a todas las ovejas y sobre todo de cuidarlas, de alimentarlas, de ponerlas en lugar seguro, de protegerlas del enemigo, de los lobos rapaces. Esa es sobre todo la tarea de los pastores. Y muchos tenemos una función de pastores, Yo como sacerdote, ustedes como padres de familia, como miembros de una comunidad, siempre tienen que estar también realizando alguna tarea de pastores. Tenemos que conducir al rebaño que se nos ha confiado. Tenemos que ser
el motivo de unidad y no de dispersión. Tenemos que siempre estar atentos para alimentarlos, para protegerlos, para llevarlos por lugares seguros. Esto lo tenemos que hacer. Eso que lo piensen mucho, pues sobre todo los padres de familia, si realmente están haciendo esto, o están dejando que las ovejas caminen como puedan, como quieran. No hay que se encuentren con lobos feroces, o que se vayan por caminos tan peligrosos o tan insospechados que los puedan conducir a la muerte eterna. Hoy, pues hermanos, esta palabra nos llena pues de confianza, de tranquilidad, el saber que el Señor se preocupa por nosotros, que está atento a nuestras necesidades, especialmente que quiere mostrarnos el camino, protegernos, cuidarnos, para que no nos vayamos a perder en este paso que tenemos que hacer por el mundo. Que así sea. Todos de pie, hermanos, vamos haciendo nuestra oración. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, que es Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, que murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Todos decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que logramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos ahora, hermanos, nuestras súplicas a Dios nuestro Padre para pedirle por todas las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Responderemos, escúchanos, Padre. Por la paz y concordia de las iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la salvación de nuestras almas. Oremos por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno tengan una vida feliz y pacífica. Oremos por los cristianos que han tenido que marcharse de sus países a causa de las persecuciones. Oremos por los que están lejos de casa, por los enfermos y los encarcelados, y por todos los que sufren. Oremos por nuestra comunidad reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por quienes hacen el bien a nuestra parroquia y por los que ayudan a los pobres. Oremos. Pedimos en esta Santa Misa por la salud y necesidades de la familia Gutiérrez Rocha, de Bulmaro Gutiérrez Lozano, por la familia Gómez Gómez, por la familia Rodríguez Santana, por María Fernanda Torres de León, por Enriqueta Rojas Espíndola en su cumpleaños, por la familia Flores Morales, por la familia Ávila Velar, por la familia Mireles Ávila, por David Gerardo Pérez Ávila hoy por su cumpleaños, por Salvador Cabello también hoy por su cumpleaños, por María Aurora García hoy por su cumpleaños. Y pedimos por el eterno descanso de María de los Ángeles Arellano Sandoval, de Cuitlagua González Bañuelos, de Pedro Luna López, de María Luisa Ochoa Lomelí, de Carmela Rosa Galindo, de Yolanda Hernández, de José Alvarado Espinosa en su segundo aniversario, Luis Bernardo Flores Morales, por Francisco Cabello, por Carmen Olivero y por las ánimas del purgatorio. Por ellos que ofrecemos esta Santa Misa, roguemos al Señor. Todo, Señor, te lo pedimos por Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Recibió, Padre Santo, esta oración, que dignos te ofrecemos a mi Señor, por todos los que estamos aquí junto al altar, por los que ya descansan en santa paz,
hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, le pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección en Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo cardenal José Francisco y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles
y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios que somos, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Hermanos que somos, démonos un saludo, un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Y la palabra tuya bastará para sanarme. La comunión es un prodigio del amor de Dios hacia nosotros, sus hijos. Llenos de alegría nos acercamos a saborear el pan de la vida. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi amor estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente.
corazón se abraza en santo amor. Si te olvidé, los que no pudieron comulgar sacramentalmente, los invito a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente dentro de mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti por el pecado. Les damos los avisos parroquiales. El movimiento familiar cristiano católico los sigue invitando para que formen parte de este movimiento, especialmente pues todos los matrimonios, los que tengan interés de crecer, de tener una formación para su vida familiar, matrimonial. Los invitamos a acercarse a este movimiento familiar cristiano. Los jóvenes del movimiento de jornadas están haciendo una rifa de una Biblia así muy bonita, de canto dorado, de canto de oro, grande, y están haciéndolo pues para sacar fondos para sus trabajos de evangelización, de catequesis, de sumisión, siempre ellos trabajando y luchando por hacer alguna cosa. Están ellos rifando esa Biblia para el que guste. El costo del boleto es de 10 pesos y el día 1 de agosto se hará la rifa para las personas pues que gusten ayudarles y cooperar con ellos para sacar sus fondos. A todos los niños que ya cuentan con su primera comunión se les invita a formar parte del grupo de los monaguillos, de los acólitos, los niños y niñas que hacen el servicio aquí en el altar. Es una oportunidad para también estar más cerca de Dios, para que también aprendan a hacer un servicio en favor de la comunidad y que aprendan también ciertas cosas de disciplina, porque se les pide pues a los acólitos, niños y niñas, pues ciertas cosas de disciplina. Los que gusten, los que quieran pertenecer a este grupo de monaguillos, la formación, la preparación que se les da son los sábados 1º y 3º de cada mes, 1º y 3º de cada mes a las 5 de la tarde. Por si pues alguno de los niños o niñas que ya hayan hecho la primera comunión quieren pertenecer a este grupo, pues que se hagan presentes sábados 1º y 3º de cada mes. Si gustan de pie, hermanos, hagamos nuestra última oración. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Para vivir lo que hemos celebrado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Continuemos nuestra celebración en el ambiente que nos rodea
llevando la doctrina de Cristo Jesús.